Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, dile al Rey, tú eres digno, eternamente, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Nos inclinamos, oh Señor, ante tu trono, ante tu presencia, oh Señor. Queremos adorarte, Rey, en espíritu y en verdad, Señor, con el entendimiento, guiados por tu espíritu, tomando de ti mismo, Señor, para glorificarte, oh Rey, sin nada que ofrecerte. No tengo nada que te pueda ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Dios que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Allí en tu lugar, levanta tu voz, comienza a adorarlo a Él. Santo, santo, Cordero inmolado, nuestro amor, Señor, rendimos ante ti. Digno eres tú, Señor, de recibir la gloria, Padre. Tu palabra es fiel. Somos tu iglesia, Señor, somos tu pueblo. Y donde quiera que estemos, Señor, congregados en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Y el lugar, Señor, donde tu nombre es invocado es santo, Dios. Ahí en donde quiera que estén cada uno de mis hermanos, bendito Padre, te invito, Padre, puedas llenar sus vidas, Señor. Que puedas traer, bendito Rey, paz y tranquilidad en medio de toda la prueba y la tribulación. Confianza en ti, Señor. Prestos estamos a escucharte, Padre. Todo sin
impregna de tu gloria y todo se impregna, Señor, de tu amor. Tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, haciendo de nosotros su casa, su habitación. Todo cambia, todo se transforma. Aquello que estaba enfermo, Dios, es sanado, pues tú eres nuestro médico. Te amamos, Dios. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu amor, Señor, envuelve nuestra vida, Rey, trayendo paz, trayendo tranquilidad, oh bendito Señor, a nuestra alma. En ti reposa, Señor, nuestro espíritu, porque tú eres nuestro buen pastor. Nos haces descansar en delicados pastos y en aguas de reposo. Señor, todo cambia. Te adoramos, oh Rey. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover, es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu amor, Señor, el refugio más seguro para mí. Oh Señor Jesús, ahí en tu lugar levanta tu voz fuertemente al Rey, dile que tu poder, oh Rey, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí
ese buen Dios, a ese buen Padre. Levanta tu voz y dile al Señor: te amamos, Jesús, eres nuestro Rey, nuestro libertador, Señor, nuestra esperanza. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tú no ves. Tu espíritu está aquí. Te damos toda gloria, oh Rey. No sé lo que dices de mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me compraste con tu sangre, me llamaste por mi nombre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Na, 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 na. No sé lo que dices de mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por tu nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti.
Gracias, Señor, por tu infinito amor y por tu infinita gracia, papá. Te agradecemos por todo lo que nos has dado, Dios, y por la bendición de tener un nuevo día en el cual podemos saber de tu amor y de tu infinita gracia y misericordia para con nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Quiero en este día poder tener la oportunidad, primeramente, de mandar un fuerte abrazo, un saludo enorme a todas las mamás, ¿verdad? Sabemos que hoy es el Día de la Madre en nuestro país, se celebra y pues es una bendición. Si tú eres mamá, podrás entender lo grande que significa ser una persona que puede amar con un amor sin igual como el que ustedes aman. Son bendecidas por la oportunidad de ser madres y por eso les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Sean todas bendecidas y que en este día puedan disfrutar de sus hijos y de todo lo que Dios les da. Antes de empezar, quisiera que oráramos todos ahí en su casa, pudieran ayudarme a orar para que el Señor pueda darnos este tema, que no sea yo el que hable, sino que su Espíritu Santo pueda guiarme por medio de su palabra y de esa misma manera poder ser de bendición para todos y cada uno de ustedes. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, hoy en esta hermosa mañana, con una nueva gracia y una nueva misericordia, como tu palabra describe, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, te pido que le des a esta palabra lo que ningún otro predicador podría darle, Señor, sino solamente tú. Señor, no soy nadie sin ti. Señor, soy un hombre lleno, Señor, de defectos, lleno, Señor, de debilidades, que reconoce delante de ti, Señor, que si no fuese por ti, Padre, ni siquiera podríamos ponernos en pie sobre esta luz, este sol de justicia que tú has puesto en esta mañana. Porque muchas veces se nos hace algo muy cotidiano el dormir y el despertar y el decir mañana el sol estará, todo estará igual, pero no sabemos, Señor, que tu misericordia es nueva todos los días y que hoy es un nuevo día, y es que es por eso que te agradecemos y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo puedas hablarnos por medio de esta palabra y que por medio de tu Espíritu Santo podamos ser edificados también por medio de esta palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy quiero compartir con ustedes. Hemos estado tocando un poco acerca de las señales de los últimos tiempos, un tema de mucha importancia y es un tema también que acarrea, ¿verdad?, mucha incertidumbre dentro de los corazones de los creyentes, pero el día de hoy quiero compartir algo que te va a llevar a ese día. Sabemos que el regreso del Señor es inminente, que en cualquier momento el Señor podría venir por su iglesia, pero también entendemos que necesitamos estar preparados, ¿verdad? Como veíamos el día domingo, para cuando su regreso esté próximo, nosotros estemos apercibidos para cuando Él venga, pues podamos ser levantados, como dice su palabra, y seamos arrebatados juntamente con Él. Y el tema que hoy quiero compartir precisamente tiene que ver con todo, la salvación. Y voy a empezar con una pregunta. Voy a manejar algunos tipos de preguntas a lo largo del tema y la primera es, ¿eres tú salvo? Esa sería una pregunta que tendrías que hacerte el día de hoy. ¿Eres tú salvo? Y antes de empezar el tema quiero que sepas que Dios es un Dios justo y que Dios es un Dios santo. Eso es muy importante antes de empezar el tema para que tú te puedas hacer esta pregunta. ¿Eres tú salvo? Y para que te respondas tienes que saber que Dios es un Dios justo y que Dios es un Dios santo. Y tal vez esta sea la verdad más terrible que pueda existir en la Biblia. Y te voy a decir por qué es tan terrible esta verdad. Es terrible porque Dios es justo y Dios es santo. ¿Y por qué es terrible? Es terrible para nosotros, porque nosotros no somos ni santos ni tampoco somos justos. Por eso es terrible esta verdad. Ahora, ¿y cómo puede un Dios tan santo y tan justo, por tanto
o cómo podríamos formular la pregunta, ¿cómo puede un Dios tan santo y tan justo pasar por alto tanto pecado y tanta maldad? ¿Cómo puede nuestro Señor, verdad, pasar por alto tanta maldad y tanto pecado? Porque dijimos al principio, es una verdad terrible para nosotros saber que nuestro Dios es santo y es justo, porque nosotros no lo somos. Ahora, ¿cómo puede nuestro Señor poder pasar por alto todo esto que nosotros no lo somos? ¿Verdad? Si el hombre, hermanos, pudiese meditar en todos y cada uno de los atributos de nuestro Dios y al mismo tiempo pudiese meditar en todo lo que esa persona o todo lo que nosotros como personas somos, entonces tendríamos un poco más claro la santidad y el nivel de justicia de nuestro Dios y lo apartado que nosotros estamos de Él. Por ejemplo, en los atributos de Dios encontramos que Dios es santo, 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 Él es justo, Él es bueno. Y es inimaginable, ¿verdad?, que toda la creación que nosotros podemos contemplar a nuestro alrededor haya sido creada por un Dios malévolo. No. Todo lo que nosotros podemos mirar a nuestro alrededor es creado por un Dios bueno, justo y santo. Ahora, piensa en todos esos atributos de Dios y al mismo tiempo piensa en nuestros comportamientos, en tu comportamiento, en mi comportamiento. Piensa cómo somos nosotros. Por eso es que el saber que Él es justo y que Él es santo es una verdad muy terrible para nosotros. Deberíamos estar muy preocupados de esa verdad. Deberíamos estar pensando constantemente en lo que Él es y en lo que nosotros somos. Romanos capítulo 6, voy a pedir que usted abra su Biblia en Romanos capítulo 6. Yo voy a tratar de darle la lectura a todos, pero quisiera que ustedes también pudieran leerlo. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice su palabra de esta manera. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es la paga del pecado? La muerte. Por cuanto todos hemos pecado, también dice Romanos 3:23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a centrarnos en el último. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Aquí la pregunta no es quién está destituido de la gloria de Dios. Aquí la pregunta, ¿verdad?, es ¿cómo podemos alcanzar la gloria, la salvación? Y la verdad se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 23. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Fuera de Él no tenemos vida eterna. Pero todos estamos conscientes, como describe Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos hemos pecado. Y por cuanto todos hemos pecado, todos nosotros estamos destituidos de su gloria. ¿Qué quiere decir Romanos 3:23? Entonces, que todos nosotros, absolutamente todos, estamos bajo la condenación de un Dios justo y santo. Esa es la verdad. Que todos, absolutamente todos, estamos bajo la condenación de un Dios ¿qué? Justo y santo. ¿Y cómo entonces un Dios justo y santo puede pasar por alto tanto pecado y tanta maldad que podamos tener nosotros? El mundo entero tiene maldad, el mundo entero existe, ¿verdad?, el pecado. ¿Cómo es que nuestro Dios, siendo tan santo y tan justo, puede pasar por alto tanto pecado? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar en Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Dice ahí, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo somos justificados entonces? Si tú me estás escuchando y tú nunca has escuchado un mensaje de salvación, hoy es el tiempo que tú tienes que saber esto. Tu vida puede ser justificada gratuitamente por medio de su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo un Dios santo puede pasar por alto tanto pecado? La respuesta entonces es la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es aquello por lo cual Dios puede pasar por alto la maldad de todo el mundo y la maldad de cada uno de nosotros. ¿Qué es la salvación? Empezaremos con algunas preguntas muy importantes e interesantes. La primera es, ¿qué es la salvación?
¿Qué es la salvación? Y la segunda pregunta que va a ir respondida, ¿verdad? Que va a tener su respuesta, va a tener su respuesta en qué es la salvación, es ¿y por qué existe la salvación? Ahí mismo encontraremos en la respuesta de qué es la salvación, por qué existe, por qué hay una salvación. Podríamos resumir entonces que la salvación es un regalo inmerecido que ningún hombre merece tener, pero que Dios en su misericordia y gracia nos la da. ¿Qué es misericordia? A lo largo del tiempo, ¿verdad? Me dediqué a intentar entender qué era la misericordia y encontré una definición muy sencilla de lo que es misericordia. La misericordia es no recibir lo que realmente tú mereces recibir. Todos hemos pecado, todos somos destituidos de su gloria, todos merecemos un castigo, pero en su misericordia el Señor no nos da el castigo que realmente merecemos. Eso es la misericordia de Dios. ¿Y qué representa entonces la gracia? La gracia representa que tú recibes lo que realmente no mereces. Y es que tú no mereces la salvación, pero el Señor en su gracia, Él te la da. Por eso describe el capítulo 3 que les dije hace un momento, versículo 24, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No la has ganado, no te la mereces, el Señor Jesucristo no te la debe, mas sin en cambio Él te la entrega, Él te la da. ¿Cómo? Gratuitamente por medio de su gracia. Entonces gracia es recibir lo que tú no mereces. Pero la salvación también es algo que toda la humanidad necesita urgentemente tener. Pero la humanidad, hermanos, no está interesada en la salvación que nuestro Señor Jesucristo quiere entregarles porque desconocen el por qué Dios está otorgando una salvación. Entonces recordemos lo que dijimos al principio, qué es la salvación y por qué existe. Ahí mismo en Romanos, vamos al capítulo 3, pero ahora al versículo 10, y dice así: no hay justo, ni aun uno. No existe una persona en este mundo que sea justa. No hay quien busque a Dios. No hay. Todos nos hemos desviado, a una se hicieron inútiles. Son palabras fuertes. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldiciones, palabrerías, ¿verdad? Sus corazones están llenos de amargura. Y luego dice ahí, sus pies se apresuran para derramar sangre, son asesinos, son personas sin piedad, sin corazón. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. Así es la realidad del mundo entero en este tiempo, hermanos. El día lunes, me parece, martes, no recuerdo, para no mentir, no recuerdo bien, pero escuché de una persona que fue asesinada en un autobús, no recuerdo la dirección, pero iba con dirección a la Ciudad de México. Pero así está el mundo ahora. La gente roba por unos pesos, mata por unos pesos, como dice ahí el versículo número 15, sus pies se apresuran para derramar mal, sus bocas están llenas de maldiciones, palabrerías, malas palabras, insultos, maldiciones contra las personas. La gente, esta es la realidad de la gente en estos tiempos, y todos nosotros hemos tenido envidias, celos, contiendas. Tú ves que a alguien le va bien, te llenas de celo, te llenas de envidia, no festejas el triunfo, no festejas la bendición que alguien más puede tener, porque estamos llenos de eso, como describe el versículo. No hay un justo, no hay ni aún uno, todos nos hemos desviado, todos, ¿verdad?, nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno. Esa es la realidad. Por eso decía al principio, esa es la verdad más terrible que podemos entender en el Evangelio. Es una verdad que debería de preocuparnos, de aterrorizarnos. El hecho de saber que nuestro Dios es santo y justo y que nosotros estamos pero muy lejos de lo que Él es. Versículo número 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Por eso es que les digo que el mundo necesita la salvación urgentemente. La humanidad necesita esta salvación. Es más, el Señor Jesucristo decía, estoy preocupado porque no hay quien les predique, no hay quien les diga. ¿Por qué? Porque sus pies son presurosos para hacer lo malo.
Y no hay quien les diga, no hay quien los estorbe, no hay quien les predique, no hay quien les enseñe, no hay quien les declare el por qué es tan necesario que ellos entiendan qué es la salvación y por qué la he dado. Entonces, si tú eres una persona que tal vez no entendías la dimensión de la salvación y tal vez tampoco entendías la dimensión de la condenación a lo que esto conlleva el no tener la salvación, hoy tú puedes empezar a meditar. Nuestro Dios es santo, santo, santo y justo, justo. Ahora, en Romanos capítulo 3, versículo 24, como leímos hace un rato, vuelvo a repetir, siendo nosotros entonces justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tú y yo, siendo así de malos, como dije al principio, ¿cómo es que nuestro Dios puede pasar por alto toda la maldad que nosotros tenemos? Pregúntatelo. Yo no logro entenderlo. A un 100% no logro concebir cómo es que Dios tuvo la gracia y la misericordia de nosotros. Hay quien una vez me preguntaron y me dijeron, ¿por qué eres cristiano, verdad? Y yo le dije, soy cristiano porque he logrado entender qué tan lejos estoy de poder recibir ese regalo inmerecido. No lo alcanzo a entender. Soy cristiano porque no entiendo cómo es que Dios me ha podido perdonar todo lo que he hecho. Y el que menos ha pecado en su vida ha mentido y ha hecho daño por una mentira. Ha engañado, ha sentido odio, ¿verdad? Veía una reflexión en estos días que la gente está preocupada por el coronavirus, pero dice, pero hay un virus que infecta a todo el mundo. Todo el mundo está contagiado de este virus. No como el coronavirus que ataca a 1, 2, 3, a los adultos, a los que tienen enfermedades. No. Este virus ataca a todo el mundo y todo el mundo está siendo contagiado por él. Y él decía, es la envidia, es el celo, es el rencor, es el odio, es la avaricia, la codicia, es la pornografía, ¿verdad? Es el adulterio, la fornicación, todas esas cosas, dice, todo ese virus, la maldad completa, llámalo maldad, el virus de la maldad, el virus del pecado. Todos estamos infectados y solo hay una cura, como describe el versículo 24, ir y acercarnos gratuitamente y por medio de su gracia ser justificados mediante nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que tú necesitas saber. Y si tú que eres nuevo y nunca has escuchado este mensaje, ¿verdad? Tú necesitas saber que no importa lo que tú hayas hecho o lo que esté carcomiendo tu alma, hay salvación en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25, ve lo que describe el verso 25. A quien Dios puso como propiciación. ¿Quién es Jesucristo? Dice la Escritura en Isaías, Dios cargó el peso de todo el pecado del mundo sobre él. Todo el peso del mundo, del pecado de todo el mundo sobre él. Lo tuvo por herido, por abatido de Dios. Él herido fue por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. Todo el castigo que debería de haber caído sobre nosotros, no cayó sobre nosotros en su misericordia y gracia, y Dios dejó caer su ira sobre su propio Hijo, en la cruz del Calvario. Quien, ahí dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. ¿Cómo pudo haber pasado por alto tanta maldad? A causa de haber pasado por alto en su paciencia, describe el versículo, todos los pecados pasados. Oye, hermano, no sé tú, pero siento una satisfacción tremenda dentro de mi corazón. Una satisfacción que no cabe en mi corazón. Yo es por eso que soy cristiano, y es por eso que alabo a Dios, y es por eso que canto a Dios, y es por eso que trato de honrarlo de la mejor manera posible, porque entiendo que jamás podría por mis méritos propios haber alcanzado esa justificación. Por eso el versículo 25 nos lo deja claro. ¿Cómo es que nuestro Señor puede pasar por alto tanta maldad? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, escucha, en su paciencia,
los pecados pasados. Otra pregunta entonces, ya vimos que es, ¿qué es la salvación? Es algo que es gratuito, es algo que podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo, pero ¿en quién está la salvación? Y aquí podríamos hacer otra pregunta: ¿cómo ser salvos? ¿En quién está la salvación? Según Romanos capítulo 3, versículo 22, encontramos que la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Escucha esto. ¿En quién está la salvación? En nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe, en quien no hay diferencia. ¿Por qué? Porque dice, por cuanto todos pecaron. No hay diferencia. Me encanta la palabra de Dios cuando dice, cualquiera puede venir a mí. Cualquiera. Suena un poco, ¿verdad? Siempre lo he dicho, suena despectivo, así como cualquiera, pero es verdad. Eso es hermoso, eso es abundante. Cualquiera puede acercarse a Él, cualquiera puede venir a Él, cualquiera, dice aquí en el versículo número 22, no hay diferencia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. No es que, yo no peco como fulano o sutano, yo no estoy haciendo lo que me engano. No, todos hemos pecado, todos hemos defraudado a gente que nos ha dado su confianza, todos hemos hecho cosas terribles en nuestra vida. Infidelidad ha habido en nuestro corazón contra aquellas personas que nos han amado verdaderamente. Primeramente contra Dios hemos sido infieles, contra Dios hemos pecado, contra su santidad y contra su justicia. Y entonces Él nos dice, no hay diferencia de personas. Cualquiera puede venir por cuanto todos han pecado y todos han sido destituidos de su gloria, pero podemos ser justificados, versículo 23, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es lo más importante. Ahora vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vamos a ver lo que podemos obtener mediante su justificación. Primeramente ahí dice el versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿En qué consiste nuestra salvación? En el cielo. El Evangelio de hoy ya no representa el regalo de gracia en la salvación, representa las bendiciones económicas, representan los grandes templos y las grandes construcciones, haciéndonos pensar en nuestra mente que la herencia de nuestro Señor solamente se limita a lo terrenal, cuando realmente la herencia de nuestro Señor es celestial. Nuestra herencia está en los cielos, el versículo lo describe, nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra recompensa está en los cielos, nuestros tesoros los hacemos en los cielos, nuestro Salvador está en los cielos, pero dice ahí el versículo 20, en quien también esperamos al Salvador Jesucristo. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿En quién está la salvación? En nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo, nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿En quién entonces está la salvación? En Jesucristo. También vamos a ver en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Vea lo que describe. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahora, quiero que puedas poner mucha atención, hermano, en lo que estamos leyendo, porque nuestro Señor Jesucristo aparecerá como Señor Jesucristo, también aparecerá como Dios, y va a estar muy interesante esta parte. Son algunas citas que voy a estar leyendo, pero pon mucha atención. Voy a volverte a leer el Filipenses 3:20, no lo busques, dice, en donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 1:1 dice,
Dios nuestro Salvador, primeramente, y del Señor Jesucristo. Es como si hablara de dos personas, ¿verdad? En el capítulo 2 de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora abre tu Biblia en en el Evangelio de Juan capítulo 1, 14. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14. Perdón si hablo muy rápido, hermanos, es por el tiempo. Primera de Juan 1, 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y escucha, yo estoy seguro que si tienes tu Biblia va a tener un paréntesis que dice, y vimos su gloria. ¿Gloria cómo? ¿De qué manera vimos su gloria? Como un hijo único del Padre. Así es como es lo que se debería de entender y se debería de leer. ¿Cómo vimos la gloria de Dios? Como un hijo único del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Amén. Bueno, ahora vamos a Isaías capítulo 45, versículo 22. Ahí encontramos la salvación también. Isaías capítulo 45, versículo número 22. Es uno de los versículos más hermosos que contiene la Biblia y es este. Dice, mirad a mí. Fíjate qué sencillo. Solo mírenme a mí. Mírenme a mí. Mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra. Todos los términos. Cualquiera. ¿Se acuerdan? Porque todos hemos pecado, pero solamente necesitamos mirarlo y poder ser salvos. Todos los términos de la tierra, describe ahí, porque yo soy Dios y no hay más, no hay otro Dios, no hay alguien en más en quien tú puedas obtener la salvación, en quien tú puedas pedirle por medio de una oración o de un rezo o de una súplica, pedir que Él te dé la salvación. No existe María, no existe San Judas, no existe nadie más que solamente Dios, el camino al Padre. Él es el único camino, Él es la puerta, Él es el pan de vida que descendió del cielo, Él es la fuente de agua. Entonces no existe otro lugar, no existe otra persona, porque no hay Dios fuera de Él. Describe el versículo, no hay más. Versículo 23, escucha esto porque te va a sonar muy parecido. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí, describe Jehová, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto tú lo vas a encontrar también en Romanos capítulo 14, versículo 11, y también lo vas a encontrar en Filipenses capítulo 2, versículo del 10 al 11. Ante Él se doblará toda rodilla. Ahora, te quiero decir algo muy importante, y esto es muy importante para que tú puedas entenderlo. ¿Quién es Jesús? Como lo vimos tocando en lo que se refiere a lo que es la Trinidad. Estos versículos te ayudan a entender, como el de Juan, vimos su gloria como la de un unigénito Hijo de Dios. El capítulo de Isaías 45, versículo 23 dice, se doblará a mí toda rodilla, que es lo mismo que la Biblia describe que el día de mañana se doblará toda rodilla. ¿Ante quién? Ante Jesús, porque Jesús es Dios. Por eso Él es santo, santo, santo. Y porque la Escritura describe entonces que nuestro Señor Jesucristo es Dios, así como lo estuvimos leyendo a lo largo de los versículos que les dije que pusieran mucha atención. ¿Dónde está nuestra salvación? En el Señor Jesús. Pero en Isaías dicen, ¿dónde está la salvación? En mí, yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí. Ahora eso es muy importante para que tú no hagas un pensamiento de decir, bueno, es Jehová y después Jesús y el Espíritu Santo. Es un Dios, hermano, uno solo. Es uno solo. Él se encarnó, según la Escritura. Él siendo Dios se hizo un hombre. Por eso dice, y vimos su gloria, gloria como la de un unigénito Hijo de Dios. Y Él mismo recibió todo el peso del pecado, Él mismo recibió toda la maldad sobre Él mismo, para de esa manera
pagar aquello, porque escucha esto, y tú puedes decir, ¿y por qué no simple y sencillamente en vez de morir Jesús, por qué no simple y sencillamente nos salvó y ya? Porque dijimos que Él es justo y que Él es santo. Él no miente. Él jamás va a mentir. Tú no puedes entender que Él no miente porque tal vez tú eres mentiroso. Y tal vez porque tú has mentido mucho y tú dices, yo no puedo entender que alguien no mienta. Dios no miente. Y Él no puede ir sobre sus propios principios, sobre sus propios decretos, sobre sus propias palabras. Nada puede ir contra Él. Él dijo en un principio, todo ha de marcarse así y así se debe de marcar. Después dice, debe de haber expiación por medio de sangre. Y si no hay expiación por medio de sangre, por eso Hebreos describe, si antes teníamos un sumo sacerdote, el cual ofrecía sacrificios por el perdón de los pecados, ahora tenemos un sumo sacerdote aún mayor, que no tiene que entrar cada año a ofrecer sacrificios, sino que una vez y para siempre. Entonces, Él no puede salvar a la gente simple y sencillamente por decir, sean salvos. Puede hacerlo, pero no puede ir sobre sus palabras, sobre sus estatutos, sobre sus mandamientos, porque Él no miente, Él es justo, Él es correcto, Él es santo. Cualquiera que practicara la mentira o engañara dejaría de ser santo. Él no puede dejarlo. Es su esencia. Él es el amor, Él es la santidad, Él es la verdad. Entonces, es ahí donde se encierra esto. ¿Por qué no puede salvarnos de otra manera? Porque no pudo. No es que no pueda, no pudo hacerlo porque no puede ir por encima de su palabra. Ahora, entendiendo esta parte, versículo número 25, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Vamos también a Juan capítulo 3, 16. Entonces, tiene que quedar muy claro esa parte. Nuestro Dios se hizo hombre y fue propicio para nosotros en un hombre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Salvador. Ahora vamos a Juan capítulo 3, 16, les dije, es un versículo muy conocido que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Si tú comparas este capítulo de Juan con el primer capítulo que te dije que leyeras, vimos su gloria como del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué manera mostró Dios su amor? Dando a ese Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces tú puedes decir, si Él es Dios, ¿por qué pide que se crea en Jesucristo? Porque Jesucristo es Dios. Y porque todo aquel que no recibe a Jesucristo no recibía a Dios. Y por eso, cuando los apóstoles le preguntan, muéstranos al Padre, Él tiene que decir, yo soy el Padre. Yo he estado aquí, siempre he estado aquí. Soy una promesa que hablé a través del profeta Isaías, soy la promesa que hablé a través de cada uno de los profetas, que habría de venir el Cristo. Cuando Pedro responde la pregunta de nuestro Señor Jesucristo, diciéndote, tú eres el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Tú eres el ungido, tú eres el enviado, tú eres el Salvador. Tú eres el Salvador. Eso es muy importante, que tú lo puedas entender. Por eso dice, todo aquel que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, y escucha, entiendo claramente a los fariseos y a los escribas y a cada uno de los judíos, entiendo que era muy difícil para ellos creer, yo lo entiendo perfectamente. Es más, te puedo asegurar que si tú o yo hubiésemos sido judíos, jamás hubiésemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías ni como el Cristo. ¿Por qué? Porque conocían a su madre, sabían que era María, porque conocían a José, sabían que era un carpintero, su padre, porque lo habían visto, y la Biblia describe que cuando él estuvo en Nazaret no pudo hacer los milagros porque había incredulidad en el corazón de muchos de ellos.
Entiendo verdaderamente, porque para ellos Dios era algo inalcanzable, aquello que cuando Moisés estuvo en su presencia y pisó, el Señor le dijo: quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y después Él viene con misericordia y con gracia, y entonces ahora se juntaba con los ¿qué? Con las prostitutas, con aquellos hombres adúlteros, ¿verdad? Con aquellos hombres publicanos y con todos aquellos que hacían el mal. Con ellos estaba nuestro Señor. Y Él dijo: yo tendré, ¿verdad?, misericordia de quien quiera tener misericordia. Y Él dice: yo no vine a los sanos, sino a los enfermos, a los que tienen necesidad de médico. Entonces, por eso entiendo que aquellos hombres no lo veían a Jesús como el Mesías, porque ellos entendían que Dios era santo, 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 y que cuando alguien hacía algo malo, el Señor se molestaba y derramaba su ira. Pero jamás entendieron la dimensión de su amor. Ellos solamente entendían su ira, jamás su amor. Tú, hermano, yo, hermano, necesitamos entender las dos cosas: la ira de Dios y su amor. Está su amor, está su ira, y ahorita veremos esta parte. Entonces dice el versículo 19: y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es la salvación: que aceptes la verdad, que puedas entender la verdad, que ames la verdad, que aceptes a Jesús como a Dios también. Era complicado, es a eso lo que te quiero llevar en esta mañana. ¿Por qué se pone en el Nuevo Testamento tanto a Jesús? ¿Por qué se pone tanto a Jesús? Porque Jesús era Dios y ellos lo rechazaban. Él tenía, a través de su evangelio, tenía que hacerles entender, quería hacerles entender que Él era el mismo Dios del Génesis, del Éxodo, del Levítico. Él era el mismo, pero ellos no lo querían recibir como tal. Y no era en ignorancia, porque en la Escritura se había hablado de su venida, se había hablado de su regreso, de su encarnación, se había hablado de que Él se habría de hacer un hombre. Esto es importante que lo podamos entender, hermanos. Otra pregunta: ¿de qué somos salvos? Esa sería una de las más grandes interrogantes. Marcos capítulo 16, 15 y 16 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y todo aquel que en él creyere, dice, será salvo. Mas el que no cree, como describe Juan, esta es la condenación. El que no cree es condenado. Marcos capítulo 16, 15 y 16 describe lo mismo. El que no cree será condenado. Pero, ¿qué es la condenación? ¿En qué consiste la condenación? Y también, ¿de qué somos salvos? Y vamos a empezar en Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 20. Romanos 5, del 1 al 20. Es un poco de lectura, hermanos, pero es muy importante. En el próximo capítulo que vamos a estar leyendo, del 1 al 20, nosotros vamos a encontrar 3 cosas de las cuales Dios nos ha hecho salvos. Escucha, hay 3 cosas de las que nos hizo salvos. La primera, nos hizo salvos de la ira de Dios. Eso es lo primero. La salvación consiste en librarnos de la ira de Dios. La segunda es, el Señor nos ha hecho salvos de la ley de Dios también. Suena raro, pero ahorita lo vamos a entender. De la misma ley. También nos hizo salvos del pecado. A lo largo de este capítulo usted va a encontrar estas 3 cosas en las cuales Dios nos hizo salvos. El mundo antes de Jesucristo estaba expuesto a la ira de Dios, estaba expuesto a las leyes de Dios y estaba expuesto a su pecado. Siempre estuvo expuesto. Después de Jesucristo estas cosas van a cambiar. Vamos a empezar y oremos a Dios que nos pueda dar el entendimiento. Resultados de la justificación. Ya vimos entonces que este es el resultado de la justificación. Dice, justificados pues por la fe en Cristo Jesús,
tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno dice, aquí suena otra vez raro, suena como que Jesucristo es uno y como que Dios es otro. No, hermano, recuerda lo que te dije. Ellos tenían que entender que Él, Jesús, era el mismo Dios que había dicho que habría de venir. Pero ellos no lo querían entender. Por eso dice, una vez que tú lo recibes, una vez que tú le crees a ese sacrificio, tú eres salvo y tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Escucha, ¿en qué nos gloriamos? En la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Su gloria, lo celestial. Ahora dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación nos produce paciencia. Hay un solo Dios, hermano, el cual nos ha dado una sola promesa. Él viene por una sola iglesia y en su trono, y en el cielo hay un solo trono, uno solo. Versículo número 4. La paciencia prueba y la prueba produce esperanza. Y la esperanza, escucha, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dando a entender, nadie moriría por alguien bueno, ¿verdad? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor, en esto consiste el amor, dice la Escritura, en que aquel que dice amar a alguien dé su vida por él. Y Cristo dijo amarnos y dio su vida por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿En quién estamos justificados? En Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por medio de su sangre. ¿Salvos de qué? Ahí encontramos la primera cosa. ¿De qué hemos sido salvos? De la ira de Dios. Primeramente hemos sido salvos de la ira de Dios. ¿Quieres entender un poco la ira de Dios, hermano? Hay gente que dice, Dios era malo, mataba a la gente, se abría la tierra y se los comía. Bueno, ve la ira de Dios, hermano, para que tú entiendas lo que es la ira de Dios. Y Dios, ahora, Dios juzgó y asesinó a todas esas personas como tú puedes pensar o como mucha gente piensa, ¿porque Dios es malo? No. ¿Por qué pasó eso? Porque Dios es justo y porque Dios es bueno. Sus juicios son perfectos. A sus juicios no se les debe temer. Sus juicios son perfectos, son santos. Por eso es importante que tú puedas entender la dimensión. Por eso hablé al principio. ¿Cuál es la verdad más terrible del Evangelio? Lo que te debería de aterrorizar, lo que me debería de aterrorizar y lo que debería de aterrorizar al mundo entero. Saber que tenemos un Dios santo y bueno. ¿Por qué? Por esto. Por el que nos ha hecho salvos de su ira. Pero tengamos paz, hermanos. Tengamos tranquilidad ahora, porque como describe el verso 9, hemos sido ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Amén. Luego dice el verso 10, porque si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios, fuimos sus enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta es la condenación. Su ira, la condenación entra dentro de su ira. Somos salvos de la condenación, por medio de su sangre tenemos vida eterna. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y aquí entra el punto del pecado. Hemos recibido la reconciliación y ahí empieza una explicación entre Adán y Cristo. Una similitud entre estos dos, ¿verdad? Hombres, hablo de hombres. Un hombre llamado Adán, un hombre llamado Cristo, porque Cristo fue hombre, hermano. Verso 12, por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, por eso describe por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Todos hemos pecado, entró el pecado trajo consigo la muerte. Y es por eso que todas las personas deben de morir. A lo largo de la historia, todas las personas mueren. 30, 40, 50, 60, 70, 5 recién nacidos, de todas las edades mueren. Porque el pecado está en el hombre y la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Una vez que mueres, dice, tendrás vida eterna, para nunca más volver a gozar, para nunca más volver a gustar la muerte. Entonces, dice el versículo número 12, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, el pecado trajo a la muerte y la muerte pasó a todos los hombres, a todos, por cuanto todos han pecado, todos. Verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿De qué nos está haciendo libres el Señor aquí? Nos está haciendo libres del pecado y nos está haciendo libres de la ley. Ahora, veamos lo que describe el verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que habría de venir. ¿Quién es figura de lo que habría de venir? Adán. Primero es Adán y después vendría el Cristo. Pero el don no fue como transgresión, porque si por la transgresión de aquel, o sea de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, este es Jesucristo. Por uno murieron muchos, pero por otros abundará la gracia. ¿Quién es ese otro? Cristo. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Este es el pecado de Adán, la desobediencia. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. ¿Quién es el que nos justifica? Jesucristo. ¿Cuál es su acto? Obediencia. Fíjate la diferencia. Adán desobedece, Cristo obedece. Versículo 17. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación, este es Adán, a todos los hombres de la misma manera por la justicia, uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Si por el pecado de unos vino la condenación de uno, también por otro a todos viene la justificación. Amén. Verso 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la culpa, podríamos decir, ¿verdad?, de Adán, todos nosotros, ¿verdad?, fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿cómo? Justos. Hermano, dijimos al principio, ¿qué es nuestro Dios? Santo y justo. ¿Cuál es el deber y la obligación de cada cristiano? Sed santo y sed justo. Jesucristo lo dijo. Sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y sed justos, como vuestro Padre que está en los cielos es justo. Esta es la verdad. Pero, ¿por qué podemos ser justos o cómo podemos ser justos? ¿Por nuestra propia voluntad? No, hermano. ¿Cómo podemos ser santos? ¿Por nuestra propia voluntad? No, hermano. Somos santos y constituidos justos, dice, por la obediencia de uno. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21, vamos a leerlo. Para que así como el pecado reinó para muerte, fíjate la palabra reinó, pasado, para muerte, así también la gracia reine, presente, para la justicia, para vida eterna, mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces,
¿Qué aprendimos en este capítulo 5 del 1 al 20? Que hemos sido librados de la ira de Dios, de la ley, del pecado. Amén. De la condenación. ¿Cuál es la condenación? Una muerte segunda. Vamos por partes. El hombre cuando fue creado no debía morir. No debía morir. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos nunca iban a morir. Cuando ellos comieron del fruto, ¿qué les dijo el Señor? Si ustedes comen de ese fruto, morirán. Comieron el fruto, no murieron en el instante, pero sus días fueron contados. Y a lo largo del tiempo, la maldad del hombre fue incrementando, tanto que si usted ha leído la Biblia en el Génesis, usted va a encontrar que los hombres vivían 600, 700, 900 años, y que al tiempo, ¿verdad?, el Señor redujo el tiempo de vida de la gente y dijo, no más de 120 años. No vivirá el hombre más de esa etapa. Porque el pecado trajo la desobediencia, trajo el pecado, y el pecado que trajo, dice la Escritura, trajo la muerte. Y es por eso que Romanos 6:23, ¿verdad?, dice, la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga de nuestro pecado? Muerte. Y la Biblia escribe, ¿verdad?, que la dádiva de Dios es vida eterna. Como en el principio el hombre debería de vivir eternamente, ahora en el futuro el hombre debe de vivir eternamente. ¿Bajo qué? Bajo la justificación de la obediencia de uno. Somos justificados, somos justos por uno, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la parte importante de que somos salvos. Pero los que no lo acepten, los que lo rechacen, los que no quieran a nuestro Señor Jesucristo, no lo vean como Dios, escucha, porque ese es el problema, vuelvo a repetir, de los judíos, ellos no ven a Cristo como a Dios. Y mucha gente no los ve a Cristo como a Dios. Los que no lo reciban, los que no lo acepten como Dios, esos han sido ya condenados, dice la Escritura. ¿Y qué es la condenación? Una muerte segunda, una muerte eterna, para toda la vida. Ahora la pregunta es clara. ¿Qué quieres tú, hermano? ¿Tener una muerte eterna toda la vida? En un lugar donde la Biblia describe, donde el gusano no muere, donde se oye el lloro y el crujir de dientes, cuando la salvación ni siquiera te acuesta, cuando la salvación no tienes que hacer absolutamente nada, hermano, simple y sencillamente creer y entender que tú has sido justificado por Él, aceptarlo como Dios y saber que Él es Dios y entender que su amor y en su misericordia y en su gracia Él te ha dado aquello que no merecías y que ha quitado de ti el castigo que realmente mereces. Es sencillo, hermano. Por eso dice la Escritura, tan algo más sencillo como mirad a Él y sed salvos, contemplar en Él la salvación y saber que ante Él toda rodilla se doblará y que no hay Dios fuera de Él. Es algo muy sencillo, pero es algo tan difícil en el corazón del hombre. Y vamos a terminar entonces en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Y lanzo una última pregunta. ¿Eres tú entonces salvo, hermano? O tal vez no habías entendido la dimensión del Evangelio, lo que representaba esto. Sabiendo que Él es santo y justo, ¿eres tú salvo? Te pregunto. Describe el capítulo 13, versículo 5 de esta manera. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque somos justificados mediante ¿qué? Mediante la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Porque la salvación se recibe por medio de la fe. Ahora, la pregunta que el apóstol nos hace es, ¿están en la fe? ¿Estás en la fe? Y luego dice, probaos a vosotros mismos si estáis o no estáis en la fe. ¿O acaso no conocéis? ¿No se conocen a ustedes mismos? ¿No pueden examinarse de tal manera que puedan discernir si ustedes están o no en la fe? ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis
reprobados. En otras palabras dice, a menos que ustedes no estén en la fe. La pregunta es muy sencilla. ¿Estamos en la fe, hermanos? ¿Verdaderamente tenemos fe en Dios? ¿Verdaderamente crees, hermano, que si el Señor viene hoy, tú estás con Él? ¿Estás completamente confiado de que el Señor te ha justificado? Porque, escucha, esto es lo difícil, hermano. Tu mente, ¿verdad?, juega contigo. Porque en nuestra mente nos hace creer muchas cosas. Pero tu mente no puede permitirse dudar que si Cristo viene hoy, en un abrir y en un cerrar de ojos Él te levantará, y en un abrir y en un cerrar de ojos tú estarás con Él. Porque tienes fe en Él. Porque sabes lo que tú eres. Escucha, la palabra arrepentimiento es clave para ser salvo. Arrepentimiento es clave para ser salvo. ¿Qué significa arrepentimiento? Te tiene que doler, hermano, fallarle a Dios. Te tiene que pesar tu incredulidad en muchas ocasiones. Hermano, tiene que provocarte un vacío en tu corazón el simple hecho de pensar ofender a Dios y faltar a cada una de las palabras que Él nos ha dicho. Eso te debe de pesar demasiado. Te debe de pesar no ponerlo en primer lugar por sobre todas las cosas. Te debe de doler, hermano. Te debe de doler poner por encima tus sentimientos por tus seres amados, por tus seres queridos, antes que por el mismo Dios viviente, justo y santo. Te debe de doler, ¿por qué? Porque la Escritura escribe que aquel que no aborrece su propia vida, hermano, que aquel que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de él. Te debe de doler de tal manera que aunque lo sientas, porque esto no quiere decir que no lo sientas, que aunque lo sientas, vayas a su presencia y le digas, Señor, cuánto me pesa fallarte. Una de las bienaventuranzas describe, bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia. No estoy seguro, hermano, si algún día lo has experimentado, pero si lo has experimentado me entenderás. Cuando tienes hambre y sed de justicia, te desesperas por no poder cumplir esa justicia. Tienes la hambre y la sed de hacer lo que es justo, lo que es honorable, lo que es honesto. Y batallas contra esa honestidad, batallas contra esa justicia. Y en muchas ocasiones sacamos ventaja de mentira, y en muchas ocasiones sacamos ventaja, ¿verdad?, a través del pecado, pero eso es injusto. Te tiene que pesar, hermano. Eso es arrepentimiento. No un remordimiento de, siento mal haber pecado y no pasa nada, mañana vuelvo a lo mismo. Como un perro, describe la Biblia, vuelve a su vómito. Suena terrible, pero así está escrito, hermano. El arrepentimiento te lleva a un cambio de actitud. El arrepentimiento te hace no estar tropezando constantemente. Y voy a leerte, quiero que me acompañes. Primera de Juan capítulo 3, versículo del 8 al 11. Amén. 3 del 8 al 11. Dice, todo el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto es que apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué el diablo peca desde el principio? Porque lo acabamos de leer. ¿Quién es la serpiente en el huerto? El diablo. ¿Qué hizo? Que Adán y Eva pecaran. Peca desde el principio. Y desde antes de ese principio. Peca desde el principio. ¿Para qué apareció Jesús? Para deshacer, dice allí, ¿verdad?, todas las obras del diablo. Amén. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Es más, ni siquiera lo practica, no puede pecar, describe, ni siquiera puede, porque es nacido de Dios.
¿Cuál es la reacción de tu corazón a los primeros instintos de tus deseos carnales, de tu concupiscencia a la hora de pecar? ¿Cuál es la reacción? Se tiene que batallar con el pecado. Dice la Escritura, resistid al diablo y el diablo huirá. Y yo he puesto muchos ejemplos. Si eres una persona violenta y alguien te molesta, pues huye, hermano. Si eres una persona que batallas con la pornografía, ¿verdad? No busques estar a solas, trata de no tener teléfonos en la mano, etcétera, etcétera. Si eres una persona que batallas en hacer negocios malos y abusar de la gente a través de esos negocios, pues trata de ser honorable a la hora de cerrar un negocio, de no tener ganancias deshonestas, etcétera, etcétera. Debes de luchar y batallar con tu pecado. Si eres una persona que tus ojos, ¿verdad?, suelen seguir las cosas que no deben de seguir, que tu lengua, ¿verdad?, no la puedes refrenar, pues debes de aprender, dice la Escritura, ¿verdad? En Santiago, la lengua es pequeña, pero es capaz de incendiar un monte, incendiar una ciudad. Es pequeña, pero es como un timón que es capaz de dominar una gran nave. Entonces nosotros debemos de cuidar, como describe aquí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él, permanece en él y no puede pecar. Pablo describe, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuál es la esencia de esto? Dice, porque antes vivíais en vuestros delitos y en vuestros pecados. Antes. Ahora ya no, ahora Cristo vive en ti. Y antes, ¿verdad?, vivías para tu carne, sembrabas en tu carne y el que siembra para su carne, dice la Escritura, segará corrupción. Pero ahora tú tienes el Espíritu de Dios. Vuestros cuerpos no son vuestros, escribe Pablo, vuestros cuerpos son templos del Espíritu. Y tú tienes el Espíritu, ya no vives tú, ahora es Cristo el que vive en ti. Cristo tiene un control completo de ti. ¿Cuál es tu actuar? ¿Cuál debería ser tu actuar? Pablo describe, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Uno de los ejemplos más exactos de arrepentimiento es la vida de nuestro apóstol Pablo. Esa es la expresión completa de arrepentimiento. Era un hombre que perseguía y asolaba a la iglesia, era un hombre que creía hacer lo justo y lo correcto delante de Dios, pero un día en su camino hacia Damasco, él recibe, ¿verdad?, una revelación de Dios y Dios le dice, ¿por qué me persigues? Él entiende que a quien perseguía era a Dios. No era un Jesús que había salido por ahí de la nada, no, era el mismo Dios. Pablo era un erudito de la ley, entendía quién era Dios, y cuando él se da cuenta que él estaba en contra de Dios, siendo su enemigo de Dios, él entonces recibe un arrepentimiento en su vida, y el arrepentimiento trae una manera de pensar. Todo lo que antes aborreció y persiguió, en eso se convirtió. Ese es el ejemplo más perfecto de un arrepentimiento y un cambio de mentalidad, dice Pablo. Nosotros ya no tenemos una mente mundana, ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es Dios, debemos de actuar conforme a Dios. Por eso Jesús dijo, sean justos como vuestro Padre es justo. Sean santos como vuestro Padre es santo. Y una vez que el Espíritu está en ti, es el Espíritu el que te ayudará a vencer la carnalidad, los pensamientos, todo aquello. Hemos escuchado testimonios de personas que Dios ha cambiado sus vidas de ser asesinos, de ser muchas cosas, hermano, a lo que ahora pueden ser. Y Pablo es el ejemplo de ello. Por eso él describe en Juan, por medio de la inspiración de su Espíritu, dice, todo aquel que es nacido de Dios, es necesario nacer del agua y del Espíritu. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, no puede pecar. Algún día, hermano, cuando seas tan lleno del Espíritu Santo, por eso estoy hablando el día de hoy, ¿eres realmente salvo? Cuando seas lleno del Espíritu Santo, algún día, hermano, te sorprenderás de no hacer las cosas que antes tú hacías. Y entonces te preguntarás, ¿cómo es que no puedo pecar? Hay algo dentro de mí que me impide hacer todo esto. Y dice la Escritura, el Señor te irá perfeccionando día a día, ¿hasta qué? Hasta que su obra sea perfecta. Amén.
Esto es lo que manifiesta. Y en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que hace justicia. Que dijimos al principio, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios bueno. Y el que no ama a su hermano, ¿verdad?, no es nacido de Dios. Ahora vamos a ir al arrepentimiento. Todo lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 3. Perdón, hermano, les voy a robar otros minutos. Apocalipsis 3, versículo del 1 al 3. ¿Soy acaso yo todo lo que te estoy diciendo, hermano? No. ¿Tengo las mismas luchas que tú tienes? Sí. ¿Sigo mirándome y contemplándome de la misma manera? ¿Sigo yendo al Señor a buscar el arrepentimiento como lo que va a describir Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 3? Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido. Escucha esto, hermano. Acuérdate de lo que has recibido, oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Acuérdate de entonces lo que has oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este debe ser nuestra convicción. ¿Qué nos lleva a la salvación? Ya vimos que es nuestro Señor Jesucristo a través de su aceptación y de un arrepentimiento. Arrepentíos, describía nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. Ahí mismo en el capítulo 3, ahora en el versículo 16, dice: pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar, si no te hubieses arrepentido. Y por último, Apocalipsis 3, 19. Ya lo leímos, 3, 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Vamos a terminar, hermanos, solamente con una reflexión. No sé cuánto tiempo lleves de conocer al Señor, tal vez 1, 2, 3 años, no tengo idea. Pero tú no me vas a dejar mentir, hermano, que en el principio la Biblia describe en estos versículos de una iglesia que ha dejado su primer amor. Y hermano, cuando el Espíritu viene a ti, dice la Escritura: ten cuidado, no permitáis que el Espíritu Santo, ¿verdad?, sea contristado. La palabra contristar significa apagar el Espíritu. En otras palabras, significa que el Espíritu viene a ti y un día se va. Y yo me he preguntado a lo largo de toda esta vida de cristiano que llevo ¿realmente las iglesias se darán cuenta que el Espíritu Santo no está en la iglesia? Realmente, si el Espíritu Santo un día abandona esta congregación de Casa de Oración Toluca, ¿percibiríamos que el Espíritu Santo ya no está entre nosotros? Porque tengo una historia, rápidamente te la cuento. Un hombre llamado Moisés bajó tan lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, del Espíritu de Dios, del monte, tanto que tenía que cubrir su rostro, porque su rostro era como un sol.
Pero la Biblia describe que Moisés no se había dado cuenta de la llenura del Espíritu. Y hay otra historia semejante, pero contrastada, de un hombre llamado Sansón, el cual describe la Escritura que tenía el Espíritu de Dios. Y él tenía el Espíritu de Dios, que Dios le había dado una fuerza sobrenatural. Pero un día él se levantó, después de haber sido cortado, ¿verdad?, su cabello, y después de haber hecho todas las cosas que no tenía que haber hecho. Y él se levantó y dice que se quiso defender, pero no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios ya lo había abandonado. Entonces fíjate la diferencia. Moisés no se había dado cuenta de la llenura del Espíritu. Y en el libro, ¿verdad?, de Jueces describe que este hombre llamado Sansón no se había dado cuenta que el Espíritu se había ido de él, ya no estaba con él. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando quiso venir a las cosas y ya no tenía la fuerza. Tú conociste al Señor tal vez 1 año, 2, 3, pero quiero que recuerdes el primer tiempo cuando tú conociste al Señor. Cuando yo recuerdo cuando conocí al Señor, aún me llega la nostalgia porque era un joven de 14 años y recuerdo que veía el reloj con desesperación. Nunca voy a olvidar esos días. Un día el Señor tocó a mi vida, ¿verdad? Llamó a mi corazón, lo acepté, le creí, Él vino a mí, tomó mi lugar y empecé a vivir para Él. Y llegué a mi casa y soy una persona que ama la música. Tendría muchísimos discos, hermanos, muchísimos discos, bien cuidados. Pero tanto provocó en mí esa conversión que mi madre se sorprendía cómo quitaba todos esos discos y los tiraba. Fui un hombre, hermanos, que luchó en muchas maneras con su carne. Pero recuerdo que el pecado se fue de mí como la Biblia lo describe. No practica el pecado y ni siquiera puede pecar. Todo era amor para Dios, todo era Dios, todo era Dios. Me había enamorado de Él, era mi primer amor. Me apasionaba, tenía fe. Es más, si me hubieran puesto un enfermo, hubiera orado por él. No tenía entendimiento en aquel momento, pero yo creía que Dios podía obrar. Todo se fue fácilmente, hermano. Batallé con drogas, con alcohol. Y yo he escuchado personas que batallan con las drogas y el alcohol y dicen, no, es que no puedo. Yo le digo, yo tengo una buena noticia para ti. Yo conocí a Dios y Dios se llevó las drogas, hermano. Mi madre tuvo que volver del país vecino de Estados Unidos porque yo estaba muy mal en las drogas. Tenía ansiedad de las drogas y el alcohol, siendo un joven de 14 años. Y cuando Cristo aparece en mi vida, todo se fue. Rápidamente, hermano, así. Porque Él verdaderamente hace libre, hermano. Pero escúchame algo. Pasa el tiempo. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5. Y la gente deja de velar, como describe el versículo que acabamos de leer en el Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has recaído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, vuelve a las primeras obras. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué pasó en nuestra vida? ¿Qué pasó en mi vida? Te voy a hablar de mí. A los 17, 18 años me volví a ir a aquello de lo que Dios me había hecho libre. ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió? Porque empiezas a dejar de tener fe. Empiezas a dejar de creer en ese Dios que te puede hacer libre de pecado. Escúchame algo, hermano. Si tú batallas en algún pecado, si tienes un maldito hábito oculto que te atormenta todo el tiempo, yo te quiero decir algo. Dios tiene el poder para liberarte de todo aquello. Llámale estrés, llámale qué es lo que ahorita sucede, ¿cómo le escribe la Escritura? Ansiedad.
Todo lo que tú tengas, pornografía, adulterio, borracheras, hechicerías, todo lo que tú pienses. Dios te puede hacer libre. Y cuando tú lo veas, hermano, tú entenderás a qué me refiero. Entonces, ¿verdaderamente estamos en la fe? ¿O practicamos el pecado? Porque a través de ello nosotros encontraremos si verdaderamente somos salvos o no. Es la evidencia de la salvación, el fruto del Espíritu. Las buenas obras son la evidencia de nuestra salvación. Que ames a tu prójimo. Termino con esto. Sé que puedes no estar velando y sé que puedes haber olvidado las palabras que habías recibido, que puedes haber dejado de guardar esas palabras, que ya no puedes estar velando y cuando Él venga como viene el ladrón, ¿verdad? No sabrás ni el día ni la hora y nos encontrará desprevenido. Entonces, basa tu vida espiritual en estas cosas, hermano. Él es, entonces, nuestra salvación. Podemos ser salvos por medio de creer en Él. Somos salvos de su ira, de la ley y del pecado. Y para poder velar por esa salvación que nos ha sido dada, es necesario, ¿verdad?, estar en completa comunión con nuestro Dios y en constante arrepentimiento, hermano. Limpiándonos todos los días, lavándonos todos los días en su gracia y en su misericordia. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo primeramente, Dios, el día miércoles a las 6 de la tarde. Bendiciones, hermanos. Fuerte abrazo a cada uno de ustedes y felicidades a las mamás. Amén. Que Dios les bendiga.